Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Nueva edición de Profundidad de Campos, esta vez para conversar con un senador de la República que representa a una zona muy importante de nuestro país, cuya ficha de presentación aquí está. Senador Iván Moreira, representante de la región de los Lagos, militante de la Unión Demócrata Independiente, 68 años, político y relacionador público, diputado en 5 ocasiones, senador otros 2 periodos por diferentes zonas del país. Actualmente integra las comisiones de Relaciones Exteriores, Cultura y Deportes, además de la instancia especial de Zonas Extremas. Dispuestos para conversar ya con el senador Iván Moreira. ¿Cómo está, senador? Bueno, un placer de saludarte y a todos los telespectadores del canal del Senado. Y como siempre yo digo, en cualquier entrevista, sin censura. Oye, ¿qué torta le ofrecieron el 8 de diciembre? Bueno, la que a mí más me gusta, que es la de manjar con lúcuma y merengue. Ya. Y también tengo otra, que es la hojarasca de manjar. Y me la dieron con mucho cariño en mi casa porque cumplí 68 años de vida. Ya, y cuénteme una cosa, ¿y con qué brindó? Con agua mineral con gas. ¿Cómo? No, que yo no, mira, yo no tomo alcohol. ¿Por lo Rara vez, evangélico? rara vez. Por lo... No. ¿Ya? Es una caricatura que se hace sobre si tomas o no tomas alcohol cuando uno es evangélico. Además que no está en ninguna parte de la Biblia. Pero yo diría que soy abstemio y en ocasiones muy especiales. ¿Hay ocasiones especiales en su vida? ¿En qué momento le tocó algún llamado de comandancia o es bombero honorario nomás de toda la vida? No, yo participé como bombero de la primera compañía de La Cisterna cuando era alcalde. Y la verdad que activamente yo diría que estuve un año y medio. ¿Ah? Después pasé a ser director honorario por el apoyo y la incondicionalidad que tuve con bomberos hasta el día de hoy. Y la verdad que yo después no fui mucho, de verdad, eh, a estos siniestros, porque ¿sabes lo que pasaba? Como eran casas, yo era alcalde de La Cisterna, del Bosque, de parte de Pedro Aguirre Cerda, de Los Espejos, era una gran comuna. Entonces las casas eran de material ligero, no habían estas eh, grifos, entonces por lo general las casas se quemaban completas. Entonces a veces los bomberos llegaban prácticamente en último minuto, no porque no quisieran estar antes, porque eran de material ligero. Entonces me empezaban a echar la culpa a mí del incendio. Claro. Entonces preferí no ir más para no generar ni expectativa, ni, ni tenía la capacidad de solución inmediata, aunque siempre iba con equipos de la municipalidad. Y creo que la labor de bombero es una labor, diría yo, generosa, de sacrificio, y creo yo que todavía tenemos que legislar para poder entregarle más medios, más recursos y pensiones. En el gobierno del presidente Piñera se hizo algo muy importante, que fue la ley marco de bomberos, que fue un primer paso, pero hay que seguir colaborando. Yo creo que todos los gobiernos se han tratado de portar lo mejor posible con bomberos, pero es una institución a la cual el país tiene que valorar, y hoy día esta institución está, yo diría que en el primero y segundo lugar de, de valoración de la ciudadanía. Usted tenía una mirada bien categórica con respecto al conflicto del Medio Oriente. ¿Usted le ve salida a esa situación donde por una parte existen grupos radicalizados y por otra parte existe también una política de Israel que incluso algunos la califican de exterminio del pueblo árabe, del pueblo Mira, palestino? yo lo que quiero señalar con esto objetivamente, si hay algo que yo valoro del presidente Boric, una de esas cosas es que ha tenido coherencia
en el tema de los derechos humanos y el apoyo que le está dando a Palestina públicamente, con una actitud de mucha valentía, porque el poder del sionismo tiene mucha influencia en Estados Unidos y con mayor razón estos señores, según Netanyahu, sostuvo que el ejército más moral del mundo era el ejército israelí. Un ejército que se ha convertido en un ejército de bárbaros, porque lo que está pasando hoy día en Palestina es con mayúscula un genocidio, una política de exterminio. Incluso hace algunos días atrás un ex general y ministro de Defensa sostuvo que la política de Netanyahu derechamente era de exterminio. Mira, todos los días uno está recibiendo videos, información. Han destruido todo Gaza, parte de la Cisjordania. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto cómo matan a civiles, hemos visto cómo matan a los niños, hemos visto cómo las bombas mutilan a los niños y ya llevamos sobre 50.000 muertos. El pueblo palestino no tiene cómo defenderse. Ahora, hay otra cosa que yo puedo entender. Puedo entender, incluso compartir. Nosotros no estamos por el terrorismo. No estamos con Hezbollah, no estamos con Hamas. Entendemos que lo que hizo Hamas al matar 2.000 personas en un acto verdaderamente cruel, bárbaro y masacre, no puede ser eso, no puede ser eso lo que haga hoy día el ejército israelí y Netanyahu, que al final la respuesta para inocente es prácticamente llevar adelante una política de exterminio. Y al mismo tiempo Israel empezó a bombardear el Líbano. Y nos viene a decir el presidente Trump, antes que asuma, yo si fuera presidente voy a solucionar en 24 horas dos problemas, la guerra de Ucrania y el tema palestino. Y no lo hemos visto en esa actitud, porque lo que hace Estados Unidos es ayudar con armamento a Israel. Creo que lo que están haciendo es una situación tremenda de hambruna en que usted va a ver a miles de personas tratando de coger como ayuda humanitaria un pan. Es cosa de ver las redes, esas no son mentiras. Y bueno, yo desde que conocí la historia del pueblo palestino, cuando yo fui alcalde de La Cisterna y cuando fui vicepresidente del Club Deportivo Palestino, con convicción me convertí en uno de ellos y durante estos 30 años he compartido la historia. ¿Y por qué? Porque aquí en Chile existe una de las colonias más grandes en el mundo de palestinos. Más de 350.000 palestinos o descendientes de Correcto. Palestina viven aquí. Incluso en la colonia me llaman Abu Moreira. ¿Sí? Iván Moreira, senador de la República, militante de la UDI. Bueno, ya que estamos en el campo internacional en el Medio Oriente, vengámonos para acá, para el cono sur de América. Y uno de los hechos que ha ocurrido en el último tiempo dice relación con el aniversario del acuerdo de paz y amistad entre Chile y Argentina. El Papa convocó, digamos, a los cancilleres de ambos países, pero Argentina mandó el embajador que estaba en el Vaticano, el presidente Milei. Según se dice, la Cancillería argentina estaría molesto por lo que dijo el presidente de la República en Brasil, en una cumbre internacional, en fin. Pero además usted, que es un hombre que es senador de la región de los lagos, nosotros tenemos una comunicación así muy fluida con Argentina, de la región de los lagos, a través de Antonio Zamoré, hacia Bariloche, en fin. Hay un intercambio muy intenso ahí. ¿Usted ve que hay una actitud de acercamiento o una actitud más bien belicosa en ciertos momentos del presidente Milei de Argentina? Primero que todo, hay una actitud hostil dependiendo del estado de ánimo del presidente Milei.
porque durante 40 años nosotros tenemos que agradecerle al cardenal Zamoré, que estuvo en las negociaciones de paz, al Papa de aquella época, al Vaticano, Juan de Pablo que, II. así es, de que evitamos una guerra. Y en ese contexto de cosas, a mí me parece como un desaire lo que hizo el presidente Boric, perdón, lo que hizo el presidente Milei al presidente Boric. Primero, ellos no tienen interés, el presidente Milei, de juntarse con el presidente Boric. Ya hay una cuestión de dignidad en que yo le encuentro toda la razón al presidente Boric. Entonces, lo lógico era que fueran los cancilleres. Ahora, creo que también es un desaire a un argentino del cual debieran estar orgullosos los argentinos, que es el Papa de esa nacionalidad. Es un desaire. Y ya además hemos visto esta actitud hostil del presidente Milei contra el presidente, contra los chilenos, porque eso lamentablemente no se hace, sobre todo en política exterior donde los gestos son muy importantes. Lo que está pasando en el mundo, yo no sé cómo la comunidad internacional está en silencio, no reacciona, y yo le voy a decir una cosa, si el día de mañana reacciona Irán o otro país árabe, esa va a ser la tercera guerra mundial. Y esto no es ciencia ficción. ¿Usted, 78, dónde estaba? Yo el año 1978 estaba en Punta Arenas. Y en esa época yo trabajaba en la radio Polar de Punta Arenas. A veces leía noticias, a veces tenía programas. Desde muy chico fui aficionado a la radio. La tierra del presidente. O sea, yo podría llegar a ser senador de la República porque usted era hombre de radio, yo también. Por supuesto, ¿Sí? porque para ser político se necesita también conocimiento de la ciudadanía. Ahora, si lo hace bien o mal, ¿sabe cuándo se sabe eso? Oye, Cuando hay una reelección. pero fue de mucha tensión en esa época, me imagino, en Mira, Punta Arenas, sí, hace de 40 y mucha algo. atención, fundamentalmente porque el intendente de esa época, el general Nilo Fradi, en más de una oportunidad reunió, bueno, no a toda la comunidad, pero a mucha gente, miles de personas, en el Coliseo de Punta Arenas, donde se jugaba básquetbol, y en ese coliseo deportivo, yo te diría que ahí se reunió y el propio general Brady, perdón, el general Nilo Fludi. Nilo Fladi, él mismo le decía a la gente, nos daban instrucciones a todo el mundo. Y usted tenía 20 y tantos años, ¿no? Yo tenía 22, no, 20 años, 21 años. ¿No Yo fue- empecé a trabajar desde los 19 años. ¿No lo llamaron a la milicia desde entonces? No, ¿no? No, no, Ahora, ¿existe preocupación de que un conflicto como el que está viviendo Argentina, hay una cesantía enorme, hay más del 50% de la gente está en pobreza o extrema pobreza, de que pueda derivar en algún momento toda esa situación buscando algún sentimiento nacionalista y a nosotros nos toque ahí como le tocó mire, a Inglaterra, por ejemplo? mire, yo siempre creo que lo que pasa, el conflicto, no creo que hayan hasta alturas del partido con los países en Latinoamérica. ¿No? Esa cosa no la veo cercana. Sí a nivel mundial, por lo que dije anteriormente. Pero lo que yo quiero decir sobre esta materia es de que somos dos países que somos hermanos junto con los bolivianos, con los peruanos y también con los argentinos. Hay más de 600.000 argentinos, chilenos viviendo en Argentina y viceversa, no la misma cantidad, pero es medio millón y quizás hasta 1 millón de chilenos que viven en Argentina en la zona sur. Entonces, no es posible que tengamos una discordia, podemos tener algunas diferencias, las diferencias limítrofes se zanjaron hace muchos años, y muchas veces los gobiernos usan los temas con sus países vecinos, tratan de revivir situaciones pasadas y lo usan para política interior, porque así tratan de aglutinar a su gente,
con estas actitudes nacionalistas que pueden ser muy importantes, pero lo usan la pelea o las diferencias que existen con los países. En el caso de Bolivia. Estamos conversando con el senador Iván Moreira, representante de la región de los lagos, militante de la UDI. Una pausa, senador, y volvemos con usted dentro de un instante. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con el senador Iván Moreira Barros, de la UDI, región de los lagos. ¿De dónde son los Moreira? Los Moreiras somos de Chile entero. ¿Y los Barros? Esos somos de Santiago y del sur. Del sur. ¿Sabe que tenía anotado por acá un dato? Y claro, es cierto. Tenemos un colega suyo que le quiere hacer una pregunta. ¿Qué le parece si lo escuchamos? A ver, director Andrés Silva, por favor, para que el senador Moreira pueda responder si es que se atreve. Estimado Iván, estás en este programa Profundidad de Campo con el gran amigo Campo ahí, como siempre, en esta actividad. Pero tengo una pregunta contigo. Mira, se están invirtiendo casi $1.000 millones para unir la isla de Chiloé con el continente. $1.000 millones. Nos alegramos, obviamente, por la comunidad chilota que va a haber conectado definitivamente esa comunidad. Pero tú eres el cuello de botella que tenemos nosotros en la zona austral para conectarnos con Chile. La provincia de Palena pertenece a tu región. ¿Qué has pensado? ¿Cómo poder resolver este problema y darle continuidad territorial a Chile por Chile? Unir no solamente a la isla, sino que unir a toda la provincia de Palena y particularmente entre ellos unir a toda la región de Aysén. Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Bueno, la verdad que decir en primer lugar de que a mí me parece que como Estado chileno, a las regiones extremas, tenemos que fortalecer esas regiones con mayores recursos. Creo que es un hito internacional, un símbolo de conectividad el puente de Chacao. ¿Cómo unimos Chile con Aysén? Yo creo que se necesitan mayores recursos, se han destinado muchos recursos para ello, pero yo veo que sin color político a veces se posterga eso. Y bueno, si no lo han resuelto los otros presidentes, nosotros esperamos que el próximo gobierno, que esperamos que sea de nuestro sector, nosotros vamos a hacer hincapié en tratar de unir a Chile. Porque hay ciertas cosas que a veces la gente no sabe. Por ejemplo, en la provincia de Palena, en Futaleufú, existe un hospital que inauguró la presidenta Bachelet, pero no hay, por decirlo así, obstetricia. Es decir, en ese espléndido hospital, los niños chilenos no pueden nacer ahí. En el único lugar que pueden hacerlo es en Chaitén. Pero a veces a la gente le cuesta más llegar a Chaitén que llegar a Esquel en Argentina. Entonces las familias chilenas que viven, que hacen patria, que se sacrifican en una zona extrema, esas personas, gracias a un convenio que existe del Ministerio de Salud con las autoridades de salud argentinos, tienen que cruzar a tener hijos en un hospital argentino. O sea, con los 1.000 millones que dijo el senador no alcanza como para satisfacer las necesidades. Es que lo que pasa es que esos 1.000 millones de pesos son para, 1.000 millones de dólares son para infraestructura. Pero yo creo que hay cosas que hasta el día de hoy no se han solucionado. En eso nos diferenciamos de los argentinos. Los argentinos siempre han tenido una política de Estado con las regiones extremas. Nosotros no lo hemos hecho. Pero es una cosa también de dignidad. A mí me da vergüenza que tengamos nosotros que acudir a Argentina para que nuestros hijos chilenos tengan que nacer allá. No, es que esto de relacionado con todas las estadísticas, con todos los procesos del RS, de responsabilidad social,
que hay que hacer un estudio. Siempre se toma, es que a cuánto favorece. Mientras más favorezca una obra, es mejor. Pero ¿qué pasa con las minorías? La gente que vive en las islas, la gente que vive en esta zona de Futaleufú, en la provincia de Palena. Es una cuestión de dignidad y a mí me ¿Y de extraña, soberanía también o y no? de soberanía también. Y yo no entiendo por qué los gobiernos, todos los gobiernos, no han mirado fijamente esa zona. Oye, a propósito de todos los gobiernos, han pasado varios gobiernos y aquí estamos con el sistema de pensiones todavía en la agenda, donde hay intereses que se mueven en la superficie, otros subterráneos, parece. ¿En qué posición está usted? ¿Usted cree que vamos a tener nuevos sistemas de pensiones que hagan justicia social o no? La génesis de esto fue en el pasado, hace veintitantos años atrás, fue de que el sistema de reparto que había era malo para Chile. Las cajas de previsión particulares era malo para Había 20 sistemas de previsión en nuestro país, Exactamente. pero las Fuerzas Armadas y Carabineros no entraron a este sistema de Ya, AFP. pero eso lo puedo explicar en cualquier minuto. Lo que quiero decirte, que cuando vino toda esta revolución de las AFP, el mensaje que se les dio a los chilenos, primero, es que cada uno con sus ahorros personales y su pago de cotizaciones iba a tener una pensión que iba a triplicar o cuatriplicar lo que estaban recibiendo antes. O sea, esos chilenos iban a tener una pensión digna. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que al final el sistema, lo que se prometió, no se hizo. Ahora, hay una cosa, lo que se le dijo a la gente es que nosotros como institución, la AFP, sostuvieron de que le iban a dar rentabilidad. Sí, efectivamente les van a dar a rentabilidad. Le ha dado una rentabilidad a unos más, a otros pequeña, pero lo que pasó es que también se había prometido que los sueldos se iban pocamente a triplicar. Entonces, como yo con mis ahorros me hacía mi pensión, era imposible de tener una pensión justa. Y esto nos venimos a dar cuenta hace 10 años atrás, yo te diría, en que esto empezó a sentirse los ciudadanos como que lo que a mí me ofrecieron es cosa de ver los avisos comerciales en la televisión para que la gente ingresara a la AFP. Incluso acuérdate que las personas que vendían el ingreso a la AFP, o sea, que los ejecutivos eso, hasta regalaban botellas de whisky y otros regalos para que la gente se cambiara de empleados particulares o todas estas cajas de previsión que había. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Evidentemente en el mercado capital puede ser que el país haya funcionado, pero ¿dónde está lo malo? Que nosotros, la clase política, no hicimos las modificaciones que debiéramos haber hecho en su minuto. Porque hoy día todo el mundo está en contra de la AFP. Pero ¿Y mucha la gente, clase política de hoy día va a dar el ancho o no va a dar el ancho? yo creo que tenemos que dar el ancho. O sea, yo fui presidente de la Comisión de Trabajo, yo he tenido mucha cercanía y mucho diálogo. Cuando fui presidente, y yo la verdad que a partir del mes de junio yo me tuve que retirar por razones de enfermedad, estuve más de 6 meses fuera. Hoy día está el senador Coloma, que también tenemos opiniones similares en que tenemos que hacer algo. Esto tiene que aprobarse de alguna manera. Porque no puede ser que le demos el gusto a la AFP. Porque si no hay legislación, ¿quiénes son los ganadores? La AFP. Y hay que tocarle la oreja. No se la pueden llevar gratis. Aquí ya hemos visto que el gobierno, de alguna manera, cedió muchas cosas que nosotros no estaba. A ver, ¿como cuáles, por ejemplo? Pues se dio cuando se hablaba esto del administrador previsional, que el administrador previsional iba a ser un órgano del Estado que iba a recaudar e iba a entregar las pensiones. A nosotros esa parte no nos gustaba, fundamentalmente porque podría pasar lo que pasó en Argentina. Entonces, cuando estas platas son mal administradas por una institución del Estado, eso ya se dejó. Pues la AFP entonces han administrado muy bien la plata.
Y yo creo que han administrado bien la plata porque ha habido de verdad, ha habido, digamos, mayor incremento, pero en ciertos sectores. Pero, ¿qué ha sido lo malo? Que ese incremento termina otorgándole pensiones verdaderamente humillantes a millones de chilenos. Entonces, hay que hacer también una inyección de recursos para ello. Eh, y también tenemos que entender que Chile es un país ya viejo, de adultos mayores. Entonces, esos jóvenes que van a ahorrar a producto que encuentran trabajo y finalmente esas personas tampoco pueden aportar mucho a lo que necesitamos como Estado. Yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, podríamos, ¿ah? Eh, que este famoso royalty minero, podríamos haber destinado una parte del royalty minero o todo a previsión. Se Ahora, podría haber hecho una cosa así, porque estas platas del royalty que ahora se les traspasa a las regiones, a los alcaldes, sí, son muy importantes. Pero ¿cuál es la prioridad hoy día? La prioridad es seguridad, la prioridad es pensiones, la prioridad es salud. Entonces, las obras de infraestructura son muy importantes. ahora, toda esta situación que usted describe también, que apunta a hacer justicia social, ¿hasta qué punto se ven perturbadas por todos estos casos, por ejemplo, de corrupción? El caso Hermosillo, el caso Audio, ¿no? Incluso hay un ex camarada suyo ahí que está imputado, Andrés Chadwick, que fue ministro del presidente Sebastián Piñera. Está el fiscal Guerra, que también lo van a imputar o lo van a formalizar. En fin, y Hermosilla era como un pulpo que tenía tentáculos de poder en distintos lugares. Ese es uno de los casos que ha mantenido ocupada la opinión pública y al mundo político. ¿Eso entorpece o no entorpece el avance en justicia social? No, porque eso lo tiene que ver la justicia chilena, este tema del señor Hermosilla. Yo no tengo el teléfono de él, para que quede claro. Tampoco tiene un WhatsApp con No, él, no no, tengo no, ya. ningún WhatsApp. Pero lo que te quiero decir, así como el caso Monsalve, puede ser, pueden ser denostaciones políticas para uno u otro sector. Para el gobierno la gente está molesta, para la derecha la gente está molesta, pero eso no puede de alguna manera permitir un retroceso en las cosas que verdaderamente le importan a Chile. Ese tema tiene que dilucidarlo y tendrán que ser condenados las personas responsables. Y para eso existe siempre una presunción de inocencia, pero para eso están los tribunales de justicia y para que no nos quedemos en eso, en las noticias que hablan de todo, hablemos de la realidad, seguridad, salud. Y también yo te diría que trabajo, empleo, sí, hay como 5 cosas importantes. Ahora, Pero, ¿cómo está funcionando el sistema político? ¿Hasta qué punto entorpece el avance en estas materias? Porque resulta que hay parlamentarios, senadores o diputados, lo que sea, que son elegidos por un partido, pero después llegan y agarran su ropita y se van para otro lado y finalmente termina esto muy fragmentado y no tenemos las políticas sociales que se necesitan. ¿Usted es partidario de una reforma del sistema pero político? por supuesto que sí, no hay gobierno, no hay gobierno que pueda gobernar bien con la cantidad de partidos que hoy día en Chile hay. Hoy día en Chile hay 22 partidos políticos formados y creo que hay entre 7 y 9 partidos en formación. Con esta fragmentación es muy difícil llegar a acuerdos porque aquí hay luchas de poder, existen compromisos, que te doy, que me das tú y voto por esto. Entonces, ¿quiénes son los que están hoy día preocupados y molestos? Los partidos chicos. Entonces no se puede llegar a acuerdo con partidos chicos que buscan la pequeñez de cuotas de poder y que entorpecen la labor legislativa y democrática. Yo creo que la política tiene que ser con ciertos márgenes. O sea, aquí los partidos políticos tienen que tener un 5%. De lo Por lo menos. contrario, oye, y una cosa sí que te quiero decir para que no se me vaya. Yo no soy ningún fans de las AFP, que quede claro. Pero lo que sí tenemos que hacer
en este gobierno es darle una señal al país. Y esa señal tiene que traducirse en votar una reforma previsional que no va a ser perfecta, pero tenemos que darle una señal de credibilidad a millones de chilenos que han puesto la mirada en Correcto. este Parlamento. Juguemos un ratito al ping-pong, casi al final ya, eso sí. Yo le planteo una idea, un pensamiento, un nombre, usted me da, Espero que no me hables de Marx ni de Lenin. ¿no? No, ¿Le caen mal esos no personas? me caen mal. No le caen mal. Son historias. Son historias. Servicios locales de educación. Hay que postergarlo porque hay demasiado conflicto entre profesores, asistentes de la educación, y cada región tiene su Ya. propia realidad. Un recuerdo de Punta Arenas, Un recuerdo de Punta aparte del Arenas. Patagón. Sí, un recuerdo de Punta Arenas, mi historia como locutor y animador en Radio Polar de Punta Arenas. Eso, muy bien. Derechos humanos. Los derechos humanos hemos aprendido todos, y especialmente nosotros, los que vivimos décadas muy complicadas para Chile. Yo te diría que hemos aprendido que los derechos humanos son universales, hemos aprendido a respetarlos, y más allá que en el pasado hayamos tenido omisión en estos temas, es porque gracias a la democracia, durante estos 30 años, fuimos capaces de aprender la lección. Patricio Vallespín. Bueno, un gobernador que lamentablemente no lo ha hecho bien, un gobernador que poco pudo hacer para que la región no se convirtiera en la capital de la corrupción por todo este tema de las fundaciones, pero yo diría que su labor como gobernador no fue una buena gestión. Los republicanos. Los republicanos nos han dejado a nosotros, la UDI, en el medio, porque hoy día los chilenos, los comentaristas políticos y analistas, hablan desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Yo lo único que espero de los partidos republicanos es que tengan conciencia que el ir por fuera es reducir las posibilidades presidenciales, parlamentarias de nuestro sector. Yo entiendo que el Partido Republicano sea un partido que quiera el camino propio, pero ese camino propio puede traer serias consecuencias a nuestro sector en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Una palabra para el Club Deportivo Palestino. Yo creo que el Club Deportivo Palestino, único club de fútbol en el mundo de primera división, yo diría que es emblemático y es un grito en el silencio que claman aquellos que están siendo exterminados por Israel con un genocidio bárbaro. Evelyn Matei. Nuestra carta presidencial, que vamos a trabajar leal con ella y esperamos que sea la presidenta de Chile. Iván Moreira, ministro de Estado o futuro embajador en un eventual gobierno de la derecha. A ver, yo voy de salida porque me voy el 2030. Pero si me consideran de embajador en el futuro, porque eso ya tendría que ser en el gobierno del 2030, entonces hablar de eso. Y como ministro, yo creo que ya no voy a estar muy viejo para que me nombre. El caso Monsalve. Bueno, el caso Monsalve ha golpeado mucho al gobierno y al país, porque se trataba de una autoridad con mucho poder, en donde el propio gobierno había confiado en él. Nosotros teníamos en lo laboral, teníamos una buena impresión de lo que estaba haciendo, pero lamentablemente esto nos sorprendió a todos, nos golpeó a todos, y aquí lo que corresponde es que la justicia, hoy más rápido que nunca, tiene que dictaminar y hacer los procesos que corresponden, y tiene que haber un juicio. Un deseo. Porque estos temas
estos temas de abuso sexual, de violaciones, son muy graves, más graves que cualquier otro. Entonces, ha golpeado y ahí han habido críticas de que un gobierno que se dice feminista no ha actuado como corresponde en el sentido de haberse puesto en primer lugar para rechazar y de alguna manera sacar al público lo que estaba pasando. Pero Ya. bueno, hay que confiar en la justicia, pero tampoco nos podemos seguir quedando con estas cosas políticas, porque cuando se politizan las cosas de uno u otro lado, eso no le sirve al país. Un deseo para fin de año en una palabra. Un deseo para fin de año. Yo diría que me dejaste, ¿sabes lo que yo te diría? Eh, Ayudar a terminar con la delincuencia. Ya. Bueno, tenemos un minuto exactamente para cerrar esta conversación de libre albedrío. Usted dice lo que piensa, lo que quiere, critica, plantea una idea, en fin, a partir de ahora ya. No, yo creo que hoy más con, yo creo que, yo creo que hoy más que nunca tenemos que acercarnos todos los chilenos. Y tenemos que acercarnos todos los chilenos fundamentalmente porque Chile requiere paz, diálogo, tratar de construir, porque de lo contrario vamos a retroceder. La política en Chile tiene que cambiar y si no cambiamos le hacemos daño al país. Senador Iván Moreira, muchas gracias por conversar con nosotros. A usted que sigue estos diálogos aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, hemos dialogado hoy día con un senador de la región de los lagos, militante de la UDI, y le decimos, será hasta la vista.